Muy buenos días, reciban cordiales saludos, bienvenidos a lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la Agenda 2030, una idea para salvar la vida, dentro del seminario Historia de las Ideas de la Humanidad del doctorado en Ciencias de la Motricidad Humana. El equipo está conformado por Jackson Durán, Coromoto Torrialba, Naidbet García López, Iván Javier León Calles y Leobardo Serpa Marquina. Este tema lo vamos a desarrollar en el siguiente esquema: introducción, bases conceptuales, informe de voluntarios, actuar ahora y conclusiones. Dentro de la introducción se van a trabajar con antecedentes de la agenda, definición de términos y el pensamiento sistémico como eje transversal de todos los temas. A continuación, antecedentes de la agenda. La Agenda 2030 tiene los antecedentes desde el año 1968 con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, quienes generaron una preocupación por convocar a una conferencia mundial sobre problemas del medio humano. En la Conferencia para la Conservación y el Uso Racional de los Recursos de la Biosfera, realizada en París, se mantiene esta preocupación y se insiste en la misma idea de organizar una conferencia mundial sobre problemas del medio humano. Y ese mismo año, pero en la sesión plenaria de la Asamblea, se convoca a una Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que se organizaría en Estocolmo en el año 1972, y de hecho es así. En ese año de 1972 se organiza la conferencia de Estocolmo, denominada también la Cumbre de la Tierra. Esta Cumbre de la Tierra englobó tres temas fundamentales, entre otros. Temas medioambientales fueron los principales: la contaminación transfronteriza y el convertir el tema ambiental en un tema internacional. Resultados, pues 7 puntos importantes que se desarrollaron allí y 26 principios. Adicionalmente, en el año 83 se crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, quienes a partir del 87 presentan el informe a la Asamblea denominado Nuestro Futuro Común, o Informe Brundtland. Este Informe Brundtland acuña el concepto de desarrollo sostenible de la siguiente manera: el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este informe estaba basado en 3 pilares fundamentales: crecimiento social y económico, equidad social y conservación del medio ambiente. Seguidamente, en el año 92 se da la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esto, entre muchos temas desarrollados, se concentra un poco en la inquietud por el impacto climático generado por los gases de efecto invernadero. Ahí es cuando a través de investigaciones científicas se plantea este fenómeno. En este mismo año 92 se desarrolla la tercera cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y principalmente la idea era realizar un consenso entre el desarrollo y la integridad de la biosfera, basado bastante en ese informe donde se especificaba la figura del desarrollo sostenible. En el año 97 se realiza la cumbre de Kioto, el protocolo de Kioto, como se conoce mayormente, donde participaron 161 países, y entre ellos uno de los pilares fundamentales era reducir los efectos o los gases del efecto invernadero. Seguimos en el año 2000 con la cumbre del milenio, donde ahí se definen un poco más amplio los elementos que se iban a plantear, entre ellos valores, principios, y se establecieron 8 objetivos. Posteriormente, en el año 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica, se reafirma el compromiso político con el desarrollo sostenible. Repetimos, bajo la influencia de ese informe Brundtland.
En el 2010 pues, se organiza la cumbre de alto nivel, que es para evaluar los progresos de los objetivos del milenio. Estos objetivos, como ya los dije, fueron desarrollados o establecidos en el año 2000, en la cumbre del milenio, donde les decía que habían sido establecidos valores, principios y esos 8 objetivos. En el año 2012, la Conferencia del Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, Río +20, planteaban una economía verde, la erradicación de la pobreza y el marco institucional del desarrollo sostenible, con el eslogan o definido el futuro que queremos. En el año 2013 se entregó un informe denominado Una nueva alianza mundial como preámbulo de los objetivos y metas post-2015. En el 2013, en el 2014 se organiza un grupo de trabajo abierto quienes propusieron lo que hoy se conoce como Agenda 2030. Por supuesto, una gran organización y un tiempo bastante largo de trabajo para consolidar lo que es la Agenda 2030. Luego de plantearles pues, los distintos esfuerzos por el progreso y el cuidado del medio ambiente, pues ahora nos preguntamos, ¿qué hace falta? ¿Por qué seguimos arrastrando objetivos? ¿Cómo se pudieran abordar? Para ello, pues intentaremos aclarar con 2 conceptos, el sostenible y el sustentable, además de incorporar un elemento que el grupo abierto digo ese grupo del 2014, que en ese momento pues señaló que muchos países estaban implementando ese pensamiento sistémico y repito, ese grupo abierto de alguna manera lo señaló, lo desarrolló. Entonces pasamos a lo que es la definición de términos con ese desarrollo sostenible. Ya lo decía a través de su autora o del equipo que lo creó, el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En conceptos posteriores le fueron incorporando otros elementos tales como el elemento ambiental, el elemento económico y el elemento social para hacerlo como más integrador. Y el concepto de sustentable es aquel que establece como preservar, mantener todo igual a fin de evitar que los recursos naturales se vayan agotando. Esto es específicamente con el elemento natural y no contempla otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo social. Entonces, por eso es la diferencia del sustentable al sostenible. Y entramos en lo que es el pensamiento sistémico, muy importante para no solamente analizar la Agenda 2030, sino para abordarla y aplicarla, desarrollar políticas públicas que estén en consonancia con la Agenda 2030. Y esto no es más que es un modo de pensar que considera el todo y sus partes, así como las conexiones entre estas. En pocas palabras, leemos, estudia el todo para comprender las partes. Y bueno, con la imagen que tenemos allí del pensamiento sistémico, creo que lo que más llama la atención es esa cantidad de flechas que están interrelacionadas, y esas son las conexiones que tiene un elemento con otro. Característica fundamental del pensamiento sistémico. Un elemento está conectado con otro elemento. Por eso es que desde el punto de vista gerencial, de alguna manera la estrategia, la gerencia estratégica, la planificación estratégica toma en cuenta y casi que es obligatorio ese pensamiento sistémico, y así se debe abordar esta agenda. Bueno, eso es todo. Vamos a seguir con el marco conceptual o las bases conceptuales de la Agenda 2030. La agenda se fundamenta sobre 3 dimensiones. La primera, de origen ambiental, y la pueden apreciar en la diapositiva como la esfera de color verde. La segunda dimensión es económica y la ven de color rojo. La tercera es lo correspondiente a lo social y se encuentra sombreada de color azul.
También es oportuno resaltar las interacciones que se generan entre estos tres pilares. En color amarillo se refleja el concepto de equidad, inherente a la igualdad para la distribución de riquezas, al respeto de los derechos humanos y la erradicación de la pobreza. En turquesa se identifica el equilibrio y en morado la viabilidad para la verdadera implementación de políticas al servicio de la recuperación ecológica de nuestro planeta, siendo esta la única vía para preservar nuestra especie. Así lo sentimos todos nosotros, y así lo hace saber la ONU en uno de sus últimos mensajes, y que pudimos recordar al inicio de esta presentación a través de la animación del dinosaurio hablando desde la ONU, donde nos advierte sobre el desastre climático que está provocando nuestra propia extinción y lo necesario que es reconstruir nuestras economías para poder salvar nuestra especie. El desarrollo sostenible se precisa en el centro de la tríada, y es allí donde a través de la ONU los gobiernos y empresas de todo el mundo se han puesto a la tarea de revisar sus acciones, conscientes de que el crecimiento económico no puede seguir generando deterioro en los ecosistemas ni mayores brechas sobre la sociedad. Con el propósito de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, se plantea la Agenda 2030 como un modelo para el desarrollo, pero mediante el uso responsable de los recursos naturales, para garantizar el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas para las personas. De allí que hablemos de tres dimensiones que componen la sostenibilidad, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. En esta tríada se resumen los elementos que deben ser considerados en las iniciativas que los estados y las organizaciones deben llevar a cabo. Son estos pilares la base que soporta. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Estos objetivos son los siguientes. Primero, erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Segunda, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. Tercera, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas las edades. Cuarta, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Quinta, alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Sexto, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Séptimo, asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. Octavo, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Noveno, desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Décimo, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Décimo primero, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Décimo segundo, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. Décimo tercero, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Décimo cuarto, conservar y utilizar de forma sostenible
los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica. Decimosexto, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, además de facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y por último, el 17º, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza para el desarrollo sostenible. Gracias, compañeros, por enumerar los 17 objetivos. Observen sus colores. Los mismos disponen coherencia y afinidad con las dimensiones comentadas en la lámina anterior. En esta diapositiva, observen la interacción entre objetivos y dimensiones. El círculo más grande, de colores verdes y azules, representa al medio ambiente. En el círculo del medio se localiza la dimensión social con sus 8 objetivos, y el círculo más pequeño es el pilar económico. Importante, el eje central, y es la flecha que ven allí y que representa el desarrollo sustentable, un eje sobre el cual deben girar los elementos descritos. Una pregunta, la cual debemos respondernos todos, es ¿cómo se pueden lograr esos 17 objetivos que se acabaron de señalar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo repito intencionalmente porque particularmente siento que no se está haciendo mucho desde las naciones para detener los efectos que están causando el cambio climático. Efectos que se están acumulando desde el inicio de la revolución industrial y nuestro planeta hoy nos los está reclamando. ¿Cómo nos los reclama? A través de temperaturas más altas, lluvias más intensas, aumento del nivel de los mares, producto todo esto de un cambio climático que está afectando las vidas de muchas personas, sus medios de subsistencia, su salud, sus ecosistemas, sus economías y su seguridad alimentaria. En uno de los audios anteriores del profesor Héctor, él nos decía que las comunidades más pobres y vulnerables están siendo las más afectadas, ya que tienen una capacidad de adaptación limitada y el cambio climático los amenaza con condenar a comunidades enteras a la pobreza, destruyendo así los beneficios conseguidos durante muchas décadas de desarrollo. En la fotografía pueden observar una de las últimas cumbres relacionadas al cambio climático que se desarrolló en México. En esa cumbre se plantean algunas acciones inmediatas que deberían ser consideradas por las naciones y las empresas del mundo. Entre ellas, y aquí está la respuesta a la pregunta inicial, ¿cómo se pueden lograr los objetivos? En primer lugar, habría que implantar una campaña mundial de culturalización sobre la Agenda 2030. Luego, habría que dotar la Agenda 2030
de las herramientas de trabajo que así lo requieran. Posteriormente, analizar la adecuación pertinente con los marcos normativos de planeación de cada uno de los países. Luego, habría que completar y fortalecer todas estas herramientas correspondientes a esos planes. También proporcionar orientaciones prácticas a los encargados de la planeación de las administraciones de las políticas públicas. Y muy importante, la transversalización del enfoque de la Agenda 2030 a través de los planes públicos. Transversalización es fundamental como eje sobre el cual debe rotar el diseño, aprobación e implantación de planes, programas y proyectos, tanto internos y propios de la administración pública, así como la regularización externa que se debe propiciar a través del control de las industrias y sociedades que hoy día continúan afectando la ecología del planeta y aumentando los riesgos que genera, entre otros, los gases del efecto invernadero. Aquí, en Venezuela, observamos cómo no existe un programa que regule la emisión del monóxido de carbono automotriz. Pienso en voz alta que las alcaldías, en el momento de emitir la patente vehicular, deberían medir el nivel de monóxido del vehículo automotriz. Y si el carro no está entre los valores no contaminables, se debe prohibir su circulación y un impuesto según el nivel de la falla. También no se trata de establecer un sistema de circulación como por ejemplo por terminal de placa, un día el carro deje de circular, pues existen estudios que identifican que las familias optan por un segundo vehículo con placa distinta y no buscan las alternativas del transporte público. Para finalizar, es muy importante el uso de las energías alternativas y reciclables. Las mismas, bien sabemos que son de alto costo y difíciles de conseguir o adquirir, y más aún en nuestro país. Pero ese es el norte, y todos los esfuerzos se deben proyectar hacia el uso de la energía solar y la eólica, entre algunas otras. A continuación, la compañera Coromoto nos desarrolla las metas genéricas y más representativas de la Agenda 2030. Actuar ahora. En el tiempo, debido a nuestra manera de producir y consumir, de las relaciones de los unos con los otros, de interactuar con el resto de la vida que nos rodea y el mundo en el que habitamos, Capra señala que nuestra humanidad transita una de las crisis más profundas de su historia. Amigos, creo que se nos terminó el tiempo para remediarlo. Solo quedan apenas 10 años para enfrentar el mayor de los cambios, el climático. Para ello, debemos actuar ahora y cambiar la ruta para vivir una nueva oportunidad en la que podamos concertarnos y dar vida al planeta. Todas las manifestaciones generadas en estos 2 últimos años a causa de la pandemia COVID-19 han permitido evidenciar cómo la fauna retomó espacios y los ríos sus cauces que les fue quitado tiempo atrás. Todos estos eventos ambientales, ciclones, deslaves, inundaciones, indican que el cambio está ocurriendo. Ahora, ¿qué hacemos? A decir de Fritjof Capra, necesario es comprender que tenemos que actuar hacia una transformación profunda de nuestros patrones e imaginarios. ¿Cómo transformarlos? Debemos comenzar por ver las conexiones y la interdependencia entre todos los que vivimos en el planeta y generar un movimiento de pensamiento.
lo he pensado como un renacimiento cultural que pueda sostenerle sin perder el sentido complejo de la crisis. De lo señalado por Capra, permítanme agregar el ser consciente. Para esto, necesario es alimentar la confianza, la responsabilidad, el compromiso, así como también accionar sobre aspectos como buscar apoyo, gestionar, proporcionar formas de aprendizaje colaborativo para generar ideas, teorías, experiencias ante la crisis, no del planeta, sino la nuestra. Es momento de crear, en el que igual debemos acelerar el paso hacia ese nuevo modelo de vida sin perder la conexión de todas las partes para generar la intención de pensamiento evidentemente sistémico, en la que no perdamos la naturaleza de esas partes, el equilibrio, el movimiento, la complejidad, y se genere en colaboración una transformación para poder concertarnos no solo en salvar nuestro planeta, sino que sea esta la que nos salve. Lo que queda muy claro es que hay un consenso científico y es nuestro planeta, por lo que requiere que vayamos más allá de la profunda transformación. Necesario es señalar nuevamente la conciencia, responsabilidad y compromiso con la naturaleza de todas las partes que hacen vida en el planeta. Y con esto, cada cultura, lo que permite reconocernos, respetarnos como partes del proceso evolutivo de la vida nuestra. Por tanto, necesitamos transformar nuestro pensar, sentir y actuar sobre leyes, normas, modelos, patrones, agendas que tienen que ver con la naturaleza y la realidad. Tenemos una gran misión. Es nuestra formación como pensadores, evidentemente sistémicos, por cuanto debemos ser capaces de diseñar, de proponer teorías, estrategias, proyectos sociales, políticos, económicos, comunitarios, en lo que debemos entender que esos patrones y modelos mentales, leyes, implican la expansión de nuestra propia cosmovisión para pasar de modelos de pensamiento egocéntricos a modelos biocéntricos. Sin duda alguna, no cabe duda que es imposible una transformación colectiva sin una transformación personal. Por tanto, debemos crear las condiciones necesarias para que sea o se dé esa cura de la vida del planeta. La reflexión sobre actuar ahora se hace cada vez más necesaria, porque no solo es para salvarle, es que ella nos salva a nosotros. Por tal motivo debemos pensar sobre la vida en colectivo, en conocimiento colaborativo, por lo que actuar ahora puede significar para nosotros en este momento académico una transformación verdadera que genere línea de pensamientos que promuevan cambios profundos y no marginales. Una formación que guíe y oriente el modo de pensar y el modo de hacer de ese ser que nos ha llevado hasta la actual crisis ambiental, nosotros mismos. Por tanto, considero que generar teoría para concertar vidas nos hará embajadores al servicio de la sostenibilidad de la vida en el planeta. Muchísimas gracias. Erradicar la pobreza extrema, reducir proporción de familias pobres, implementar medidas de protección a situaciones sociales para personas vulnerables,
fomentar la resiliencia de los pobres y reducir su exposición a situaciones de vulnerabilidad o fenómenos extremos. De alguna manera ha influido el descenso de ingresos y el incremento acelerado de los precios en el mercado, lo cual condiciona la protección social. Por tanto, se estima que se llegará a 71.000 millones de personas volverán a la pobreza extrema. Lograr la seguridad alimentaria y mejora en la nutrición, promover una agricultura sostenible, asegurar acceso a la alimentación sana, duplicar producción agrícola, mantener diversidad genética de semilla, asegurar funcionamiento de los mercados. ¿Qué ha acontecido? Que existe una degradación ambiental que de alguna manera u otra incide en la seguridad alimentaria. Muy cierto, la producción agrícola ha disminuido considerablemente. Entonces, no hemos alcanzado una mejora en la nutrición y por tanto la alimentación sana. Garantizar una vida sana es promover el bienestar para todos, poner fin a las epidemias, reducir tasa de mortalidad infantil, prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, lograr cobertura sanitaria universal, apoyar investigaciones médicas. Hoy en día tenemos que reconocer que hay una crisis sanitaria y que a pesar de todo el esfuerzo que han hecho a nivel político, social y económico, han sido insuficientes. Garantizar una educación inclusiva y equitativa. Promover oportunidades de aprendizaje para todos. Disminuir el analfabetismo, provenido de educación para el desarrollo sostenible. Garantizar docentes calificados. En esta meta de tener esa educación inclusiva y que haya un aprendizaje con docentes calificados, aún estar por verse. Tenemos un deslive, sobre todo aquí en Venezuela, cuando la mayoría de profesionales han emigrado a otros países de Latinoamérica para buscar mejor calidad de vida. Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. Asegurar acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Promover la igualdad de derechos, políticas que garanticen el empoderamiento de mujeres y niñas. Se ha incrementado la igualdad de derechos, pero el empoderamiento ha quedado en descenso por esa escasez de recursos financieros no disponibles en cada una de las personas, en cada una de las familias. La siguiente meta: acceso equitativo a servicios de saneamiento
e higiene adecuados, mejorar la calidad del agua, uso eficiente de recursos hídricos, proteger los ecosistemas relacionados con el agua, mejora de la gestión del agua y saneamiento. La inversión para la distribución del agua potable es insuficiente. 1 de cada 3 personas ha sufrido escasez de agua dentro del hogar. Entonces, las políticas en cuanto a la prestación de los servicios indispensables en el hogar se ha quedado en promesa, mas no un compromiso financiero como tal. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos fiables y modernos, aumentar proporción de energías renovables, aumentar la eficiencia energética, promover inversiones en infraestructuras energéticas y tecnologías limpias. La inversión está en la creación de equipos, pero unos equipos con durabilidad determinada, aproximadamente hasta 30 años. Pero son deficientes los financiamientos para el mantenimiento y renovación de tales equipos que garantizan el aprovechamiento de esa energía. La siguiente meta: erradicar el trabajo forzoso, poner fin al trabajo infantil, promover entornos de trabajo seguro, proteger derechos laborales, promover el turismo y crecimiento económico sostenible, ampliar el acceso a servicios bancarios y financieros seguros. No podemos negar que aún existe el auge del trabajo infantil. Se ha acrecentado porque nos vemos forzados a sostener el hogar. Lograr el crecimiento de los ingresos de los más pobres, facilitar la migración y movilidad ordenada, aplicar el principio de trato especial y diferenciado a países en desarrollo. Esto aún no se ha logrado en su totalidad. Es más, continúa en descenso. La meta de asegurar acceso a las viviendas, servicios básicos, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, salvaguardar el patrimonio cultural y natural, reducir daños humanos causados por desastres, proporcionar acceso a zonas verdes y espacio público. Aún el número de viviendas no es suficiente para cada familia. Se adoptan medidas, ¿verdad?, para crear espacios improvisados y acobijar a aquella familia, pero de ahí no pasa. Entonces, estamos en continuo deterioro de los espacios que ocupan la familia. Con respecto a la meta, incorporar medidas relativas a mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos del clima y los desastres naturales. Los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no ha sido controlado totalmente. Tampoco ha mejorado como tal. El adaptarse al cambio climático y a los efectos de los incendios forestales, inundaciones y la sequía. Recientemente, el informe indica que es probable que los
costes de la adaptación alcancen entre los 140.000 y 300 millones de dólares al año, y que para finales de esta década, de entre 280 y 500 millones de dólares anuales para el 2050.